Solo escucha. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Yo soy Roberto López, soy formador y preventa de Fortinet en Exclusive Networks. Y hoy lo que os quiero presentar es algo de lo que seguramente ya habéis oído hablar, que es Security Fabric de Fortinet, pero desde un punto de vista más práctico. Es decir, cómo puede ayudarnos Security Fabric y los FortiGates en general a afrontar ciertos retos que ya se nos están produciendo en las redes de hoy en día. Retos nuevos que antes no teníamos y que tenemos que abordar pues de una manera exitosa para conseguir que las redes sigan funcionando pues como necesitamos que funcionen y además sin que se vea penalizada la seguridad, que es el objetivo de este tipo de dispositivos. Bueno, vamos a ver cuáles son estos retos que vamos a tener hoy en día. Los he catalogado, los he separado en tres grupos para bueno, diferenciarlos un poco, aunque al final no son temas aislados. Todo se produce al mismo tiempo en las redes, sobre todo corporativas que tenemos actualmente. Por lo tanto, aunque están divididos, pues pensad que todos se van a producir al mismo tiempo y hay que abordarlos de una forma eficaz. Primer reto, algo que parece que es algo del futuro, algo que no va a llegar, como IPv6. Bueno, esto ya ha llegado, ya está produciéndose. Ya tenemos en nuestras infraestructuras un montón de dispositivos eh, que a lo mejor no sabemos que están ahí, no sabemos cómo funcionan, no sabemos qué tipo de seguridad aplicarles, no sabemos qué conexiones hacen hacia la red, no sabemos exactamente cómo funciona su sistema operativo, pero que están presentes en todas las redes y dependiendo en qué tipo de red, de qué tipo de entorno tengamos, los dispositivos van a funcionar de una forma o de otra. Caso especial es el que, bueno, el que vemos ahora mismo un poco más ampliado, que es el entorno industrial. En entornos industriales, el tema que vamos a ver aquí se convierte en un tema más crítico todavía porque puede afectar directamente a la producción pues, de nuestro negocio o, peor aún, afectar incluso a la seguridad de la gente que trabaja en esa producción o en esa fábrica o en ese entorno. El problema es que cada vez hay más dispositivos conectados. Ahora mismo todo está conectado, todo tiene una interfaz Wi-Fi. Según estos estudios, pues podría haber más de 33.000 millones de dispositivos conectados en 2019 en todas las redes, no solo en redes corporativas, también pues en redes del hogar o en redes de entornos industriales o cualquier tipo de entorno, hospitales, colegios, etcétera, etcétera. Y son dispositivos que no sabemos todavía muy bien cómo funcionan. Algunos no tienen ni siquiera interfaz gráfica, simplemente hay un botón en el que decimos conectar a Wi-Fi y se conecta. Otros tienen una pequeña pantalla en la que vemos algo, pero no sabemos lo que es realmente por debajo. Este es el primer problema. Segundo problema, cada vez hay más, hay muchísimos. La red se llena de dispositivos. ¿Qué pasa con estas redes llenas de dispositivos? Tenemos que elegir entre mantener la velocidad de la red para que sea usable, para que la sensación o la experiencia del usuario siga siendo la adecuada, o si subimos el nivel de seguridad, a lo mejor penalizamos en el rendimiento de la propia red. Entonces hay muchas veces que tenemos que elegir entre mantener la velocidad o mantener la seguridad. ¿Vale? Ya veremos cómo podemos afrontar este problema también con dispositivos FortiGate. Bueno, aquí hay un gráfico que es un poco llevado al extremo de esta situación en la que vemos pues un hogar cualquiera, una cocina, en la que hay un montón de dispositivos conectados. ¿Por qué es peligroso uno de estos dispositivos conectados? Porque como cualquier sistema operativo puede ser vulnerado, puede ser hackeado para conseguir algo, para que el atacante consiga algo o intente conseguir algo. Normalmente lo que quieren conseguir pues suele ser dinero. ¿Vale? ¿Cómo pueden conseguir dinero hackeando un dispositivo que en principio es inofensivo, como yo que sé, el típico robot que limpia o la Rumba, por ejemplo? Pues
nada, simplemente dicen ahí, pues o me pagas o en vez de limpiar lo que voy a hacer es ensuciar. ¿Vale? Es un extremo, pero es algo que podría suceder. Esto era muy típico en el año pasado, 2017, en el que los atacantes, el malware, se dedicaba a secuestrar algo, secuestrar un dispositivo, secuestrar datos, secuestrar un servicio y pedirnos dinero a cambio de pues liberar ese dato, ese dispositivo, ese servicio. Hoy en día la cosa ha cambiado. Siguen estando en riesgo todos estos dispositivos, no solo los dispositivos con conectividad Wi-Fi, sino cualquier máquina, cualquier servidor, pero ahora mismo el objetivo es diferente. Es más difícil de detectar porque no vemos que está en riesgo o que ha sido secuestrado ese dispositivo. Es algo que ocurre por detrás. Esto es un ejemplo. Esto es un correo que me llegó hace unos pocos días sobre un nuevo virus, una nueva amenaza que afecta a dispositivos Android, sistemas operativos Android, que tienen una funcionalidad habilitada que no debería, ¿vale? La amenaza lo único que intenta es, no intenta secuestrar el dispositivo, lo único que intenta es instalar un software de minado de criptomonedas, que es el método con el que el atacante va a conseguir lo que quiere, que es dinero, al final. ¿Qué pasa con este tipo de ataques? Que no nos damos cuenta de que lo tenemos, no nos damos cuenta de que nuestro dispositivo ha sido atacado, ha sido vulnerado. Simplemente vemos pues que a lo mejor empieza a funcionar lento, empieza a funcionar mal o no funciona como nosotros esperamos. Lo malo de esto es que cuando un dispositivo está infectado, como por ejemplo un teléfono móvil que está conectado a Internet, entonces ese teléfono móvil puede empezar a propagar esta infección dentro de nuestra red, por ejemplo, de nuestra red doméstica o de nuestra red corporativa, cuando conectamos nuestro dispositivo móvil a la Wi-Fi corporativa. El detalle de cómo funciona esto, pues está por aquí, un segundo, está por aquí. ¿A qué afecta esta amenaza? Afecta a una funcionalidad que tienen muchos dispositivos con sistema operativo Android, en el que se abre el puerto 5555 para una herramienta de depuración. En teoría esto no debería estar abierto, pero nosotros no podemos verlo, no podemos controlarlo, no podemos modificarlo, no podemos hacer nada. Simplemente lo único que podemos hacer es proteger nuestra red, nuestra infraestructura ante este tipo de malware. No tenemos otra forma de protegernos. Esta amenaza está afectando sobre todo a, bueno, pues por ejemplo, a Smart TVs basados en Android. Nuestra tele de nuestra casa, si es Smart TV, tiene algo que quiere el atacante, que es una CPU, simplemente para minar criptomonedas. Entonces, si es capaz de inyectar esta amenaza dentro de nuestros dispositivos, nuestro dispositivo ya ha sido comprometido, ya ha sido infectado, ya empieza a hacer otra cosa que no es aquella para que lo hemos comprado y empieza a propagarse por la red. Esto es lo que queremos evitar con, ya veremos, con FortiGate más Security Fabric. En este caso, bueno, esta amenaza, pues a lo mejor no vemos que sea demasiado virulenta, demasiado peligrosa, pero si la trasladamos a otro tipo de entornos, sí que podría ser peligrosa. Por ejemplo, este caso. Una planta de generación de energía en Rusia, Sayeno Suskenskaya, esto lo podéis verificar en internet para ver lo que pasó aquí. Tenía un montón de dispositivos, un montón de máquinas conectadas que son importantes para el funcionamiento de la planta. Por ejemplo, las turbinas. Alguien consiguió conectarse a las turbinas desactivando las medidas de control. Por lo tanto, bueno, se abrieron las turbinas, empezó a pasar el agua y al final arrasó toda la planta. Esto ya es un poco más peligroso. Ya no es simplemente una televisión que está minando criptomonedas. Esto ya implica un montón de pérdidas económicas, materiales e incluso humanas. Por lo tanto, dependiendo de en qué entorno estemos, este sea ya un entorno industrial, pues estas amenazas se convierten en más o menos peligrosas. ¿Por qué sucede esto? Porque
Estos elementos, estos dispositivos que, por supuesto, están corriendo un sistema operativo, hay muchas veces que no se pueden actualizar, no se actualizan porque el fabricante ya no le da soporte. Son sistemas operativos normalmente abiertos, públicos, como Android, por ejemplo, en el que es relativamente fácil descubrir vulnerabilidades y, sin embargo, esas vulnerabilidades no se parchean, no se solucionan por el fabricante o por tanto el fabricante del hardware, de la máquina, del dispositivo, como el fabricante de software de Google, que es el que está detrás de esto. En nuestros entornos del hogar, pues podría ser menos peligroso, pero un entorno industrial en el que un dispositivo se conecta a Internet y nosotros no lo sabemos para descargarse una actualización, ese podría ser el foco de infección. Una descarga de una actualización que está en un servidor que ha sido comprometido. No acceden directamente al dispositivo, sino que acceden a aquella ubicación de la cual nos descargamos actualizaciones. Entonces, es el propio dispositivo el que se descarga el malware. Tenemos que ser capaces de evitar o detectar, o por lo menos catalogar estos dispositivos para saber qué es lo que hacen y permitirles realizar ciertas tareas o otras tareas. Entonces, este va a ser uno de los primeros retos, controlar todo nuestro IoT, todo nuestro Internet de las cosas o Internet de las cosas malas muchas veces. ¿Vale? Por lo tanto, primer reto, gestión y control del IoT. Segundo reto, bueno, la infraestructura de red cada vez es más compleja, más amplia, más grande. Aplicamos segmentación para dividirla en entornos más pequeños que son además muy diferentes entre sí. Podemos tener una red de usuarios en una oficina pequeña, una oficina grande corporativa que además tiene servidores, cámaras, teléfonos, un entorno de data center en la que lo que tenemos son servicios, servicio de correo, servicio de publicación web, puede estar en máquina física, en máquina virtual, en la cloud, un entorno híbrido. Es decir, ahora mismo el abanico de posibilidades es enorme. ¿Cómo conseguimos controlar todo esto cuando ni siquiera nosotros sabemos dónde está el límite de nuestras redes? Cuando ese perímetro al que estamos acostumbrados empieza a difuminarse, empieza a desaparecer. Pues tenemos que tener en cuenta que ahora no tenemos una red con un perímetro, sino que tenemos un entorno heterogéneo en el que pueda haber cualquier tipo de dispositivo conectado, puede ser en local, en remoto, pueden ser dispositivos no manejados por un humano, una impresora, cualquier cosa, cualquier dispositivo, y no podemos centrarnos en nuestro perímetro. Incluso cualquier usuario de nuestra red corporativa puede salir fuera del perímetro con su portátil, por ejemplo. Entonces, eso también podría poner en riesgo toda nuestra infraestructura. Hay que tener en cuenta la red, que ya no es una red tradicional, en la que tenemos aplicaciones, en la que tenemos dispositivos. Tenemos que ser capaces de proteger la red, los dispositivos, incluso el dato que está dentro de esos dispositivos, dentro de un servidor o dentro de una base de datos, para que las personas puedan acceder a la red, a los dispositivos y al dato de una forma segura. ¿Cómo abordamos normalmente este tipo de problemática? Pues a medida que se va produciendo la necesidad, vamos implementando nuevas medidas de seguridad. Estas medidas de seguridad no tienen que ver una con la otra. Vamos implantando la que más nos va conveniendo en cada momento. A lo mejor implantamos lo primero un firewall del fabricante que en ese momento más nos gustaba. Después implantamos una infraestructura wireless para conectividad inalámbrica de otro fabricante diferente. Por detrás metemos un proxy de navegación y además le añadimos un antivirus. Todo con sistemas operativos diferentes y funcionalidades diferentes. Llevamos parte de nuestra infraestructura a la nube, metemos otra infraestructura de virtualización o de cloud y al final lo que estamos viendo ahora mismo es que necesitamos otro tipo de seguridad que vaya más allá del antivirus, pues tipo protección contra amenazas avanzadas. Al final lo que tenemos es un montón de entornos diferentes, heterogéneos, con fabricantes diferentes, con sistemas operativos diferentes y necesitamos ser expertos en todos estos entornos para poder implantar la seguridad de forma correcta dentro de nuestra infraestructura. Es muy complicado ser un experto en todos los fabricantes, en todos los dispositivos.
Esto se produce no solo dentro de nuestro entorno corporativo o nuestro entorno de data center, sino que se expande a oficinas remotas. A medida que se van necesitando oficinas nuevas, implantar entornos nuevos de oficina, pues vamos implantando pues entornos diferentes, con fabricante diferente, diferente tipo de firewall, diferente tipo de seguridad, y además no tiene nada que ver lo que tenemos en una oficina pequeña con lo que tenemos en la nube. Al final tenemos un montón de pequeños entornos diferentes, aislados, heterogéneos, distribuidos por ahí, y perdemos el control. No sabemos cómo gestionar un equipo, cómo gestionar el otro, cómo hacer una configuración que sea coherente entre todos, y además cuantos más puntos de red tengamos que configurar a la hora de desplegar una seguridad nueva, pues más probabilidades de cometer errores vamos a tener. Al final, el que configura esto es un humano, es una persona o un grupo de personas que cometen errores, eso sí, es inevitable. Por lo tanto, cuanto más complejas sean nuestras infraestructuras, menos seguras van a ser por eso, porque va a ser más complicado desplegar seguridad en entornos tan heterogéneos como estos. Por lo tanto, por resumir un poco esta aproximación, las redes ya no tienen el perímetro tradicional al que estamos acostumbrados, ya no podemos tener simplemente un firewall perimetral porque eso ya es insuficiente, las redes avanzan y tenemos que seguir avanzando con ellas. Las redes tienen cada vez más dispositivos y además la red tiene que ser cada vez más rápida. Tenemos que ser capaces de implementar seguridad en redes cada vez más rápidas sin penalizar la seguridad ni la velocidad. Y además esas redes son cada vez más complejas. No podemos permitir que la complejidad de las redes, que no podemos evitarla tampoco, afecte a la seguridad de las redes. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a ver cómo soluciona estos problemas también por medio de FortiGate y en general Security. ¿Vale? O sea, segundo problema, las redes son cada vez más complejas, más rápidas y con el perímetro cada vez más difuso, cada vez menos claro. ¿Vale? Tercer problema, este afecta directamente a la seguridad. Proliferación de estas amenazas avanzadas, de estos Advanced Persistent Threats, que ya no son tan, entre comillas, sencillos de identificar por nuestro antivirus. Aquí he sacado una slide, una página de un informe que está en fortinet.com/threat report. Este informe es de Q3 de 2017, si no recuerdo mal, creo que no había versión nueva todavía, en el que podemos ver cuál ha sido el impacto de ciertas amenazas avanzadas, pero que además se basan en vulnerabilidades ya conocidas, que es uno de los problemas que tenemos ahora. ¿Qué vulnerabilidades son estas? Pues estas vulnerabilidades afectan a ciertas funcionalidades de los sistemas operativos actuales, en concreto de Windows, que permiten acceder de un equipo a otro de forma no detectada por el administrador. Basándose en estas vulnerabilidades, los atacantes desarrollan exploits y esos exploits se integran dentro del malware. Estos exploits son, pues, por ejemplo, los que aparecen ahí. Eternal Blue o Eternal Romance o Doble Pulsar. Todos buscan lo mismo, que es conseguir inyectar archivos en los sistemas operativos de las máquinas que están en la red, es decir, propagar la amenaza. Vemos que las vulnerabilidades aparecieron, recordad que esto es 2017, aparecieron pues en marzo, 14 de marzo de 2017, y el malware con los exploits que aprovechan estas vulnerabilidades apareció en mayo. O sea, de marzo a mayo ha pasado bastante tiempo. Podemos pensar que, bueno, o la gente se ha olvidado de estas vulnerabilidades o directamente no eran conscientes de ellas. Y cuando aparece la amenaza, cuando aparece el malware, su eficacia es tremenda porque los sistemas operativos no están parcheados, los antivirus son ineficaces contra este tipo de amenazas y los virus se pueden propagar por la red de forma prácticamente libre, sin ningún control. Por lo tanto, la proliferación es de repente brutal de este tipo de amenazas. Aquí lo que tenemos que ver es cuál es el origen de esta amenaza, cómo consigue penetrar dentro de nuestra infraestructura.
Según este estudio, más o menos el 60% de las amenazas o de los virus que consiguen infectar nuestros dispositivos entra por correo electrónico y solo el 25% por navegación. ¿Por qué se produce esto? En el correo electrónico, o mejor dicho, la aplicación correo electrónico es la más fácil de utilizar y la más fácil de aprovechar porque todo el mundo tiene correo electrónico. Incluso personas no expertas en seguridad. El atacante se aprovecha de esto para engañar a esa persona no experta en seguridad y que ejecute este archivo que lleva un malware. Solo es necesario que una persona de la organización ejecute el archivo. Después el archivo, el malware, se dispersa con sus propios métodos por dentro de nuestra infraestructura. Por lo tanto, tenemos que tener aquí dos cosas en cuenta. Lo primero, un perímetro seguro para que no consiga atravesar el perímetro. Y segundo, una infraestructura segura para que, aunque consiga atravesar el perímetro, no pueda proliferar dentro de nuestra infraestructura. ¿Por qué son tan efectivas estas amenazas? Pues porque los antivirus no son capaces de detectarlas. Es lo que tienen, es la principal característica de lo que se llama ahora Advanced Persistent Threats o amenazas avanzadas. ¿Cómo podemos protegernos contra este tipo de amenazas? Pues lo primero, implementando una seguridad multicapa. Tenemos que ser capaces de proteger todos los vectores de ataque y disminuir la superficie de exposición contra este tipo de amenazas. Y lo segundo, implementar un tipo de seguridad que vaya más allá del antivirus que está basado en conocimiento previo. Si hay una amenaza nueva, tenemos que ser capaces de detectar esa nueva amenaza y además aplicar la seguridad de forma automática para que sea muy rápida para estas amenazas nuevas. Es la única forma de defendernos o de protegernos contra esta forma nueva de malware que está proliferando ahora muchísimo en las redes actuales. ¿Vale? Por lo tanto, por hacer un resumen, retos actuales y bueno, un pequeño avance de las soluciones. Primer reto, el IoT. ¿Cómo podemos mantener la red segura incluso teniendo este tipo de dispositivos? No podemos evitar tener estos dispositivos. La tecnología avanza en este sentido, tenemos que acompañarla. No podemos bloquear el avance de la tecnología. Lo que tenemos que hacer es conseguir seguridad eficaz ante este nuevo tipo de situación. Vamos a ver cómo identificar y controlar este tipo de dispositivos. Segundo, las redes son cada vez más complejas, más entornos diferentes, mayor segmentación, necesidades diferentes, hay que proteger usuarios, dispositivos, aplicaciones, la propia red. Vamos a ver cómo poder mantener un nivel de visibilidad único para toda nuestra red, independientemente de su complejidad. Y por último, a estas redes con dispositivos tan diferentes del IoT y que cada vez son más complejas, se añade la problemática de las amenazas avanzadas. ¿Cómo podemos proteger nuestras redes cada vez más complejas y con más dispositivos ante este tipo de ataques avanzados o nuevos para los cuales un antivirus tradicional no va a ser eficaz? La respuesta de todo esto es Security Fabric. Bueno, dar una respuesta así de rápida es muy sencillo. Vamos a ver realmente cómo conseguimos abordar estos retos de forma satisfactoria. Bueno, Security Fabric no es un producto, no es una licencia, no es algo que tengamos que añadir en nuestras redes, es algo que está integrado en los sistemas operativos de Fortinet, en el FortiOS. Es una funcionalidad que ya está en los sistemas operativos a partir de la versión 5.4, aunque al menos en FortiGate la implementación más avanzada está en la versión 5.6, que podemos activar sin necesidad de añadir ninguna licencia y que nos va a proporcionar todas estas ventajas, todos estos beneficios. Vamos a conseguir una red integrada, todos nuestros dispositivos de red van a estar integrados entre sí, se van a hablar entre ellos, para que la red sea, lo primero, una única red, no varias setas que aparecen por ahí de forma descontrolada. Toda la red va a reaccionar de una forma coordinada. Podemos activar o desactivar diferentes puntos de la red o de la seguridad según nos vaya haciendo falta. Y además podemos integrar
nuestro Security Fabric con dispositivos de terceros. Es una red abierta a otros fabricantes para extender esa visibilidad y ese control, ese conocimiento a otros entornos en los que a lo mejor pues no existe un dispositivo de Fortinet. En el mundo ideal todos los dispositivos serían de Fortinet, pero no, en la realidad es que no es así. Entonces tenemos que ser capaces de integrarnos con otros dispositivos para extender esa visibilidad. Esto no es algo que se cuente sin más, sino que hay una configuración real y una aplicación real dentro de los dispositivos, dentro de los FortiGates. En todos los dispositivos de Fortinet, mejor dicho, en los firewalls, vamos a tener algo como esto. Una visibilidad completa de la red, de todos los elementos de seguridad y de todos los dispositivos finales que están conectados a nuestros elementos de seguridad para, de un vistazo, ver lo que sucede en toda nuestra infraestructura. Da igual si es un firewall, si es un clúster, si es un switch, si es un punto de acceso, siempre y cuando hable este protocolo de Fortinet, ya sea Security Fabric o FortiLink, podemos tener visibilidad de todo lo que ocurre dentro de nuestra infraestructura. Luego haremos una pequeña demo de cómo funciona esto en un firewall real y de cómo tenemos esa visibilidad ampliada de toda nuestra infraestructura. Bueno, primer reto, ¿cómo controlamos el IoT? Bueno, aquí lo más importante es ser capaces de identificar esos dispositivos del Internet de las Cosas. Dentro de todos los FortiGates, apareció en la versión 5.4, pero se ha potenciado en la versión 5.6, existe una funcionalidad para detectar, aprender y categorizar los tipos de dispositivos que están dentro de nuestra red. Dispositivos, los más comunes, pues Windows, Linux o Mac, pero también Android, qué tipo de dispositivo está detrás de ese Android, un teléfono móvil, una tablet, una tele, un sensor, lo que sea, así como otro tipo de sistemas operativos. Android pues es de los más comunes, pero hay otro tipo de sistemas operativos. Tenemos que ser capaces de detectar estos dispositivos, después categorizarlos y en base a esas categorías aplicar seguridad. Pues habrá dispositivos que yo permita conectarse a pues mis aplicaciones corporativas y a Internet, por ejemplo. Otros dispositivos, pues solo a Internet, por ejemplo, los tolerados. Y habrá otros dispositivos desconocidos para mí que no dejaré que se conecten a ninguna otra red, nada más que en la que estén confinados en ese momento. Por lo tanto, de esta forma ya podemos empezar a diferenciar, catalogar y aplicar seguridad a estos dispositivos del Internet de las Cosas que en principio parece que están descontrolados dentro de nuestra infraestructura. Esto ya existe, esta implementación ya es real, está en la versión 5.6 de FortiGate, en la que se ha añadido 20 categorías de dispositivos adicionales con respecto a la versión 5.4. Basándonos en estas categorías, podemos aplicar segmentación de los dispositivos para que cada segmento tenga acceso o tenga un tipo de seguridad diferente. A lo mejor un dispositivo de tipo Apple TV no vamos a dejar que se conecte a la red de servidores, pero sí que se va a poder conectar a Internet por medio de una política de seguridad del tipo que veamos más conveniente. Que puede ser diferente de un dispositivo Android o de un dispositivo Windows versión 10, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, no solo vamos a ver qué sistema operativo tiene, sino qué versión del sistema operativo y en qué tipo de dispositivo está instalada esa versión de ese sistema operativo. ¿Vale? Por lo tanto, primer reto, por lo menos abordado de forma exitosa. Podemos saber qué dispositivos del Internet de las Cosas tenemos dentro de nuestra infraestructura. Además, tenemos teníamos este otro reto. Las redes ya no tienen un perímetro tan marcado, tan definido. Además, estas redes que van a tener más dispositivos, como acabamos de ver, tienen que mantener su velocidad. De hecho, cada vez son más rápidas las redes. La red cableada pues avanza un poco más despacio. Se ha quedado ahora estancada en el giga.
pero las redes Wi-Fi son cada vez más rápidas. Hace nada eran simplemente ABGN, después apareció AC, después AC Wave 2 y el siguiente salto está también bastante próximo. Por lo tanto, las redes Wi-Fi, que es donde más dispositivos va a haber conectados, también son cada vez más rápidas. Tenemos que abordar esta problemática sin disminuir nuestro nivel de seguridad. Y sin olvidar que estas redes son cada vez más complejas. Hay cada vez más tipos de redes con diferentes aplicaciones, diferentes dispositivos, etcétera, etcétera. ¿Cómo abordamos estos problemas? Pues bueno, si la red no tiene perímetro, pues tenemos que ser capaces de gestionar una red que sea abierta. Vamos a ver cómo funciona esto de red abierta. Si las redes son cada vez más rápidas con más tipos de dispositivos, la única forma de acompañar al desarrollo de la tecnología en este sentido es dispositivos más potentes, más rápidos, sin penalizar la seguridad, añadir más velocidad. Y si las redes son cada vez más complejas, tenemos que conseguir que la red funcione lo más automatizada posible, sin que un administrador o un grupo de administradores tenga que intervenir constantemente para añadir seguridad a esos entornos nuevos que van a aparecer. ¿Cómo abordamos estos nuevos retos? Bueno, ¿cómo conseguimos una red abierta? Lo primero, tener visibilidad de nuestra red y lo segundo, tener algún método de que otros fabricantes se integren dentro de nuestra red para tener también visibilidad de esa red. Con Security Fabric lo que vamos a conseguir es tener un protocolo de comunicaciones basado en API para que otros elementos de terceros se puedan conectar a nuestra infraestructura y así extender nuestra visibilidad dentro de nuestras redes que pueden ser locales, virtuales, en cloud, usuarios, dispositivos, aplicaciones, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Cómo conseguimos que nuestra red, que cada vez es más rápida, no disminuya su nivel de seguridad? Pues con dispositivos cada vez más rápidos. ¿Cómo conseguimos un dispositivo rápido? Pues desarrollando un hardware específico para la tarea que tienen que realizar estos dispositivos. ¿Y cuál es esa tarea? Por lo primero, gestionar tráfico de red, porque son dispositivos de seguridad de red. Y lo segundo, poder ejecutar cierto tipo de funcionalidades que van más allá del propio tráfico de red, como por ejemplo, control de aplicaciones, IPS, antivirus, web filter, etcétera, etcétera. Para solucionar esas dos variantes, en todos los FortiGates o en casi todos los FortiGates, de la gama media en adelante, en todos, existe este tipo de hardware. Existe un hardware, un chip, un SPU, Security Processor Unit, centrado en procesar tráfico de red, NP, que es NP6 en este caso, es la generación 6 de los Network Processor. Y por otro lado, CP, Content Processor en su generación 9. NP procesa tráfico de red, IPs básicamente, y CP procesa aplicaciones en capa 7. Antivirus, IPS, control de aplicaciones, etcétera, etcétera. Hay una variante de estos dos, digamos, integrada en un único chip, que sería un SoC, System on a Chip, en su versión 3, en actual, que engloba un NP6 recortado, un NP6 Lite, algo más pequeño, algo menos potente, un CP9 también recortado, un CP9 Lite, y una CPU de propósito general, que puede ser pues como la CPU que tiene cualquier teléfono móvil, una CPU con bajo consumo, con núcleos desactivables, etcétera, etcétera. Todo esto se integra en un único chip que va en los firewalls más pequeños, en los que tienen que tener menor consumo, menor necesidad de alimentación, de ventilación, etcétera, etcétera. Con todo esto lo que conseguimos es una gama de dispositivos enorme, desde estos dispositivos pequeños hasta los más grandes en formato chasis, que pueden tener varios de estos SPUs para conseguir multiplicar la potencia y conseguir de esa forma pues algo que aparece en la parte de la derecha. Ese 1 terabit por segundo no es algo que se ha puesto ahí de forma aleatoria. Hay una appliance que alcanza esa velocidad. Es un dispositivo no modular en formato appliance, el FortiGate 3980E, que es el primer dispositivo en appliance que puede alcanzar la velocidad de 1 terabit por segundo de tráfico de red.
Todo esto se consigue gracias a esa funcionalidad, Parallel Path Processing, de tal forma que los diferentes SPUs pueden gestionar lo que tengan que gestionar, su tipo de tráfico o su tipo de aplicaciones de forma independiente, de tal forma que lo que hace un procesador no interfiere en lo que tiene que hacer otro procesador. Cada uno va a ejecutar su tarea de forma independiente sin afectar al rendimiento de los demás procesadores. Por lo tanto, si las redes tienen que ser cada vez más rápidas y va a haber cada vez más dispositivos, tenemos que tener un hardware que esté preparado para asumir esa cantidad de tráfico de todos esos dispositivos. Y sin olvidar la seguridad. No podemos permitir que una red más compleja provoque o dé como resultado una red menos segura. Para ello tenemos que tener todos nuestros dispositivos coordinados entre sí por medio de Security Fabric. Todos se van a hablar entre sí para que tengamos una visibilidad total de la red, podamos evaluar la seguridad con auditorías y recomendaciones que se ejecutan directamente dentro de los FortiGates. Y en el caso de que tengamos que aplicar nueva seguridad para amenazas nuevas, esta seguridad se puede aplicar de forma automática, por lo tanto, de forma muy rápida dentro de nuestra red. Entonces vamos a tener siempre el conocimiento previo que nos proporciona FortiGate, conocimiento de amenazas previas, amenazas que ya alguien ha visto alguna vez, pero también vamos a tener conocimiento nuevo generado por FortiSandbox y ese conocimiento nuevo también se va a poder desplegar de forma automática en toda nuestra infraestructura. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona este tema de conocer amenazas? Bueno, hay dos variantes. Lo primero, la primera que hemos comentado, conocimiento previo. Seguridad aplicada a amenazas que ya alguien ha visto alguna vez. Este tipo de conocimiento se genera en FortiGuard Labs, que son las personas de Fortinet encargadas de generar estas firmas que luego los firewalls y otros dispositivos se descargan de forma automática desde la FDN, desde la Fortinet Distribution Network, y que está basado en algo que ya ha visto alguien, algún dispositivo de Fortinet o directamente laboratorio de FortiGuard, y también basado en conocimiento extraído de terceros, tanto de organizaciones en las que se comparte conocimiento sobre amenazas, como la CyberThreat Alliance, de la que Fortinet es uno de los fundadores, como de conocimiento producido por terceras compañías. No se comparte la firma como tal, pero sí conocimiento sobre las amenazas. Hay una amenaza nueva que afecta a este tipo de sistemas operativos, a esta funcionalidad, a este módulo, a este software, a este driver, y funciona así. Luego ya cada uno fabrica su propio tipo de seguridad, su propia protección, su propia firma contra esa amenaza. Pero lo que sí que se distribuye es el conocimiento. Eso se transforma en una firma entendible por dispositivos de Fortinet y se distribuye desde Internet pues, a todos los dispositivos que se puedan conectar a FortiGuard. El más importante va a ser el FortiSandbox. Va a tener actualizaciones de antivirus basado en firmas conocidas previamente, pero también va a ser capaz de generar sus propias firmas basándose en la ejecución en máquina virtual de amenazas que son desconocidas para el resto del mundo, tanto para los firewalls que están instalados ahora mismo como para el conocimiento que está almacenado en la nube, conocimiento que se basa en tráfico que ha podido ver cualquier dispositivo de Fortinet distribuido a lo largo del mundo. Por tanto, hay un montón de sondas en todo el mundo, el conocimiento previo es muy grande, pero siempre hay amenazas nuevas. Tenemos que estar preparados para protegernos o para reaccionar ante esas amenazas nuevas que va a identificar el sandbox. Cuando el sandbox identifica la amenaza, genera la firma y la distribuye a todos los elementos que forman parte del Security Fabric. FortiGate, por supuesto, pero también FortiMail, FortiWeb y, por supuesto, los endpoints, el software que se ejecuta en el equipo final, en el equipo de usuario, tanto Windows como Mac, Android o iOS. Estas firmas también se instalan directamente en los endpoints y desde el endpoint también se pueden enviar archivos directamente al sandbox para que se analicen. De tal forma que si en un PC de un usuario, en un Windows,
se intenta ejecutar un archivo que es desconocido, el endpoint, el FortiClient, lo bloquea, lo mantiene en cuarentena, mientras envía el archivo al sandbox y recibe una respuesta, recibe un veredicto. Hasta que no se recibe ese veredicto, no se libera el archivo de la cuarentena. De tal forma que nunca se va a ejecutar ningún archivo del cual no estemos seguros de que no es malware, de que la ejecución de ese archivo no va a conllevar algún problema de seguridad. El objetivo es poder tener todos los vectores de ataque controlados, disminuir la superficie de exposición, no solo con dispositivos especializados en esos vectores de ataque, como por ejemplo para el correo electrónico un FortiMail o para la navegación un FortiGate, sino que nos apoyamos en ese otro elemento que añade un extra, un plus de seguridad, que es el sandbox. Con el sandbox por detrás, con el apoyo del sandbox, podemos detectar amenazas que nunca nadie ha visto antes, generar una firma en tiempo real para nosotros y, si queremos, pues también compartir esa firma con el resto del mundo, con esto del mundo Fortinet. De tal forma que el resto de los dispositivos de Fortinet se pueden beneficiar de ese conocimiento que hemos generado nosotros, pasando, por supuesto, previamente por FortiGuard Labs, para que ellos pues generen una firma que sea entendible por la FDN y la implementen en la nueva versión de la base de datos de pues, la aplicación correspondiente, antivirus, IPS, etcétera. ¿Cómo es capaz un FortiSandbox de generar este tipo de firmas? Bueno, dentro de todos los FortiSandbox hay diferentes niveles o diferentes capas de análisis. Lo primero que se hace es un análisis estático, basado en conocimiento previo. Se pasa el antivirus con una base de datos extrema de Fortinet. Si nuestro antivirus no ha sido capaz de identificar esta amenaza, después se hace una consulta a la nube, se hace una consulta a la cloud, para ver si alguien antes ha visto este archivo, esta amenaza. Si nadie ha visto esta amenaza, después no es una emulación o no es la ejecución de una máquina virtual, sino simplemente emulación de la aplicación para la que se ha fabricado ese archivo. Por ejemplo, si nos estamos descargando un PDF, pues lo simulamos en un PDF Reader para ver si ese PDF contiene en su interior el código ejecutable o para ver si un Excel tiene alguna macro que haga alguna acción maliciosa, etcétera, etcétera. Si aquí en este punto tampoco obtenemos un veredicto de ningún tipo, ni positivo ni negativo, entonces ya sí que es necesario lanzar una máquina virtual completa y meter dentro de esa máquina virtual el archivo que estamos intentando analizar. Estas máquinas virtuales vienen predefinidas dentro del propio FortiSandbox. Hay Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, 32 bits, 64 bits, pero lo más eficiente es poder tener en el sandbox un sistema operativo que sea exactamente igual que el que utilizan los empleados de mi organización. Si los equipos todos están plataformados, si todos están en la misma versión de Windows, con el mismo nivel de parcheado, con la misma versión de aplicaciones, pues no voy a querer ejecutar el malware en un sistema operativo diferente. Lo que quiero es probarlo en un sistema operativo que sea igual que el que utilizan los usuarios de mi red corporativa. Por lo tanto, yo puedo subir una imagen de mi sistema operativo plataformado al sandbox para que esta emulación se realice lo más fiable posible. De esta emulación vamos a tener dos resultados. Lo primero, una firma para nuestro archivo como tal, una firma para nuestro antivirus, y lo segundo, una firma para protegernos de la navegación. De tal forma que la firma para el antivirus va a todas aquellas máquinas que entiendan de antivirus, es decir, un FortiGate, un FortiMail, un FortiWeb, un FortiClient, y la firma de navegación va para aquellas máquinas que entiendan de navegación, pues por ejemplo, un FortiGate, bueno, que va a ser el principal equipo que va a proteger contra la navegación. Estas dos firmas, este
malware package y URL package se va a instalar de forma automática en todos los dispositivos que estén dados de alta en el sandbox, tanto dispositivo final como endpoint. El tiempo que nos va a llevar a hacer este análisis dinámico, pues es como máximo 2 minutos y medio. Digo como máximo porque a medida que se ejecuta este malware, van a ir saltando marcadores que nos van a hacer pensar o no, ya nos van a dar pistas de si esto es malicioso o no. Entonces, el análisis podría terminar pues de forma prematura si ya estamos seguros de que eso es un malware. Si vemos que el archivo nos intenta cifrar todos los documentos de nuestro disco duro, pues eso es un comportamiento malicioso y automáticamente se marca como malware, se genera la firma y se distribuye. No tenemos que esperar a que termine la ejecución de ese archivo. Sin embargo, sí que nos va a interesar terminar esa ejecución. Podemos configurar nuestros ambos para que se comporte de la manera que a nosotros más nos interese, pero es bastante útil terminar con la ejecución de ese malware, no solo para tener una firma del archivo, sino para ver todos los intentos de conexión de red que hace ese malware hacia el exterior, tanto hacia Internet como hacia otras redes corporativas, otras redes que tengamos en nuestra infraestructura. De tal forma que no solo nuestro antivirus se nutra de esa información, sino también nuestro sistema de seguridad de navegación, nuestro FortiGate con su URL filter para evitar el acceso a sitios web de los que este malware se intenta descargar archivos o otras partes que podrían ser infecciosas. Al final lo que vamos a tener es un veredicto que va a ser malware o limpio y basándonos en este veredicto vamos a aplicar seguridad. Si vemos que el archivo es malicioso, pues automáticamente lo vamos a bloquear en el resto de los dispositivos de la red. Independientemente de dónde esté ese dispositivo dentro de nuestra red. Puede ser un firewall pequeñito de una oficina remota, puede ser un firewall que hace segmentación dentro de nuestra red corporativa, puede ser un firewall que está en nuestra infraestructura de cloud, por ejemplo, incluso una infraestructura híbrida que incluya parte en un data center y parte en la cloud, porque me da igual qué dispositivo sea. Todos hablan FortiOS, todos son compatibles, todos pueden hablar entre sí y todos se van a poder nutrir de esta información. De tal forma que si el sandbox llega a la conclusión de que un archivo que ha visto alguien en cualquiera de mis oficinas es malicioso, instantáneamente se despliega ese malware package y URL package a todos los dispositivos conectados con mi sandbox. Me da igual que sea en local, en remoto, físico, virtual, red corporativa, infraestructura de data centers, etcétera, etcétera. Bueno, de esta forma lo que conseguimos es que la seguridad se distribuya de forma automática, lo más rápidamente posible, a todos los rincones de mi infraestructura de red, independientemente de qué tipo de dispositivo se trate, siempre y cuando, obviamente, se trate de un dispositivo que ejecuta FortiOS, tiene que ser Fortinet. Pero, como decíamos, en un mundo ideal vamos a tener todos los dispositivos Fortinet, pero no estamos en un mundo ideal. Por lo tanto, aunque el dispositivo no sea Fortinet, aún así vamos a poder integrarlo dentro de nuestro Security Fabric, gracias a las APIs con las que cuentan nuestros dispositivos. A lo mejor la más famosa, la más conocida es ICAP, que está dentro de todos los FortiSandbox, a través de la cual podemos aprovecharnos de la potencia de un FortiSandbox desde cualquier otro elemento de nuestra infraestructura, siempre y cuando pues podamos desarrollar una conexión de otro elemento hacia el sandbox utilizando esta app. No solo sandbox, sino pues parte de SIEM, no solo FortiSIEM, sino cualquier SIEM del mercado, endpoint, redes definidas por software, como por ejemplo FortiGate UMX, etcétera, etcétera. El objetivo es que todo esté interconectado, que todo se vea con todo, que tengamos solo un esquema de seguridad para toda nuestra infraestructura y que si en algún punto de la red se ve alguna amenaza, el resto de la red sea consciente de esa amenaza y pueda implementar las medidas de seguridad adecuadas y además de forma automática. Lo que vamos a ver nosotros como administradores es un aviso de que
se ha implementado o se ha detectado esta amenaza nueva. No tenemos que configurarla, desplegarla, implementarla, etcétera, etcétera. Esto se hace de forma automática. Por lo tanto, ya no vamos a tener miedo de este tipo de despliegues, de este tipo de infraestructuras. Me da igual si la oficina es pequeña, es grande. Los usuarios acceden por red cableada, por red inalámbrica. Tenemos PCs, servidores, aplicaciones. Ya nos va a dar igual. Para todos estos entornos, el elemento que va a hacer la segmentación va a ser un FortiGate, va a ser el centro de nuestra red, el elemento que va a segmentar todas nuestras redes. Y por encima de FortiGate vamos a tener, bueno, por supuesto, FortiGate en formato virtual, tanto para hipervisores o para clouds privadas como para clouds públicas, VMware, Hyper-V, yo que sé, KVM, como Amazon o Azure, por ejemplo. Nos va a dar igual qué tipo de firewall sea. Nos va a dar igual el tipo de dispositivo porque todo se puede integrar con un FortiSandbox. Podemos tener un único FortiSandbox para toda nuestra infraestructura o podemos tener varios FortiSandbox, cada uno enfocado a un tipo de infraestructura diferente. De la forma que podemos tener también nuestra seguridad catalogada por más o menos importante dependiendo de nuestras necesidades. Ese sandbox va a desplegar firmas en todos los FortiGates y en todos los FortiClients, aparte de FortiMail y FortiWeb, que tengamos en la base de datos de ese FortiSandbox. Va a ser automático e instantáneo. Y todo ello apoyado por esos otros elementos de seguridad que no protegen la navegación de los usuarios, que son elementos enfocados a aplicaciones. Aplicación correo electrónico con FortiMail o aplicación navegación, aplicación HTTP con un firewall de aplicaciones web, con un FortiWeb. Entonces, todo esto va a estar totalmente integrado. Vamos a tener solo una red, un punto de visibilidad de toda la red. Toda la red va a ser consciente de lo que ocurre en cualquier punto de nuestra red. Vamos a poder tener visibilidad de todo esto pues con un FortiAnalyzer. El FortiAnalyzer va a unificar la información de todas las redes de tal forma que vamos a tener un solo punto de visibilidad, un solo punto de control de nuestra red, aparte de un solo punto de gestión con un posible FortiManager. Nos da igual la complejidad de la red, porque vamos a tener visibilidad de toda la red. Nos da igual el tamaño y la velocidad de la red. Vamos a tener potencia suficiente gracias a los SPUs, a los que antes llamábamos FortiASIC. Y nos va a dar igual el tipo de dispositivo que estén en nuestras redes corporativas, porque vamos a ser capaces de identificar todos esos tipos de dispositivos y aplicar seguridad de la forma más eficaz posible a ese tipo de dispositivos. Vale, pues hasta aquí la presentación de Security Fabric. Si tienes alguna duda, podéis ir lanzándola en la ventana de preguntas y mientras tanto vamos a ver una demo práctica, cómo funciona esto en un dispositivo real para ver cómo funciona de verdad esto de Security Fabric, qué me aporta a mí tener Security Fabric dentro de mi infraestructura. Bueno, lo que voy a tener, lo primero, una configuración súper sencilla. La implementación ya está hecha, solo tengo que activarla o no activarla, de acuerdo a lo que a mí me interese, en los sistemas operativos compatibles. En FortiGate, FortiGate 5.4 y mejor aún 5.6 y en otros dispositivos por aquí, pues está también soportado en versiones anteriores. Lo único que hacer es, si quiero conectar varios FortiGates entre sí, simplemente activar FortiGate Telemetry. Vamos a ver esto, qué resultado tiene después. Si quiero conectar un FortiGate a un Sandbox, simplemente activar Sandbox Inspection y añadir la IP de mi Sandbox. Si quiero conectar un FortiGate a un FortiWeb, simplemente activar el servicio HTTP. Y lo mismo si lo que quiero es analizar aplicación correo electrónico, simplemente activar SMTP Service con un FortiMail. Así de sencillo es activar Security Fabric. ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Cuál es el resultado de activar este tipo de configuración? Pues que lo que voy a tener es una visibilidad de toda la red. A ver si carga esto.
Bueno, esto es un firewall que está en Internet, que es público, al que podéis acceder para ver cómo funciona todo esto. No se puede modificar ninguna configuración, pero sí que podemos ver cómo funciona toda esta implementación. ¿Qué vamos a tener aquí? Vamos a tener visibilidad tanto del firewall en el que estamos conectados, que en este caso es este, es un nodo dentro de un clúster, como de los demás firewalls que están en esta infraestructura. Esto es otro firewall que está conectado al primer clúster. Detrás de este firewall hay más firewalls que están conectados al anterior. Y detrás de cada uno de los firewalls está el dispositivo que permite el acceso a la red. En este caso es un switch. Solo con poner el ratón encima vamos a ver qué dispositivo es. Bueno, va un poco lento porque, como decía, esto es un firewall que está en Internet, es público y por lo tanto se conecta a mucha gente y pues el acceso a todo esto va un poco más lento. En este caso lo que tenemos es un switch, un FortiSwitch 248D y detrás de ese FortiSwitch es donde ya están realmente los dispositivos de usuario, los PCs, los equipos finales. Además, si tenemos nuestros firewalls, nuestros FortiGates conectados o sincronizados con un LDAP, podemos ver la información de cada dispositivo por separado. Por ejemplo, en este caso, vemos que este equipo pues es de Tony Soprano, por ejemplo. Vemos que tiene ahí ciertas vulnerabilidades detectadas, seguramente porque este dispositivo tiene instalado un FortiClient con telemetry. Y a través de este FortiClient con telemetry, si vamos a ver el detalle de vulnerabilidades, recordad que este usuario no está conectado a mi firewall, sino que está conectado 3 firewalls más allá y detrás de un switch. Aún así, vamos a poder ver qué tipo de vulnerabilidades se han detectado en este sistema operativo en concreto. Pues, bueno, todo este tipo de vulnerabilidades, ¿vale? Con esto podemos saber qué posibles riesgos tienen los dispositivos de usuario para saber qué tipo de seguridad tenemos que implementar en cada dispositivo de usuario y qué tenemos que hacer para corregirlas. Aquí tenemos los CVEs correspondientes a cada tipo de vulnerabilidad y seguro o casi seguro que pues, el fabricante del sistema operativo correspondiente ha sacado algún parche que corrige todas o algunas de estas vulnerabilidades. Entonces, esto me va a servir para tener visibilidad de todo y para poder empezar a aplicar parches o mejorar la seguridad de toda la infraestructura. No solo de la infraestructura de red, sino también de la infraestructura de equipo final, ¿vale? Por lo tanto, lo que consigo es esto. Ya no tengo redes heterogéneas distribuidas por ahí, por, por la geografía en general, sino que tengo una única red que yo puedo gestionar desde cualquier punto. En este caso, pues estoy conectado a este FortiGate, pero me podría conectar a otro FortiGate. Y voy a tener una visibilidad completa de todo lo que está en mi infraestructura. Puedo hacer una organización o una vista por equipo físico, pero también lo puedo hacer por red. A lo mejor dentro de un equipo físico, dentro de un firewall, tengo conectado un switch y en ese switch tengo varias VLANs. Pues yo quiero saber qué máquina está conectada a qué VLAN dentro de mi infraestructura. Pues con esta otra vista puedo categorizar todos los elementos, todos los dispositivos finales por la red en la que está conectado, por la VLAN, por el direccionamiento de red directamente. Bueno, como veis, esto se dibuja en tiempo real, por lo tanto, pues en este equipo puede ir un poco lento. Aquí lo que voy a ver son todos los puertos o incluso VLANs que están en cada uno de los firewalls y puedo saber qué dispositivo está en cada una de mis redes. Pues en este caso, en esta red, pues están 4 máquinas que son Windows, algunas las podemos identificar por usuario y otras en este caso pues no, pero sabemos que esto está conectado a una interfaz que se llama Demolab Sales, que es una red Wi-Fi que está conectada a este firewall y en la VLAN correspondiente. Entonces, si alguno de estos equipos tiene algún problema, yo podría aplicar seguridad directamente en este equipo. Bueno,
con este usuario que es de solo lectura no puedo, pero con un usuario administrador habría aquí otra opción que pone aplicar cuarentena para este dispositivo. Entonces, desde el firewall que yo estoy conectado, que es este, puedo aplicar cuarentena en otro firewall diferente. Puedo aplicar seguridad en cualquier punto de la red sin necesitar ir saltando a cada uno de los dispositivos de la red. Lo primero, para buscar el origen del problema y lo segundo, para aplicar seguridad o para aplicar una solución a ese problema. Esto es lo que consigo con el Security Fabric, visibilidad y control de toda la red, disminuyendo la carga de trabajo del administrador y, por supuesto, las probabilidades de cometer algún error a la hora de aplicar seguridad. Todo está más automatizado, más concentrado, todo es la misma tecnología y, por lo tanto, pues sí que puedo alcanzar ese expertise, esa experiencia, ese conocimiento en una única tecnología para proteger todos los rincones de mi red, ya sea corporativa o de data. Vale, pues hasta aquí llega la sesión de hoy. Es el momento de las preguntas. Si tenéis alguna pregunta, podéis aprovechar para lanzarla a través del campo de comentarios. Si no, de todas formas, está mi dirección de correo electrónico por ahí, que lo podéis apuntar para lanzarme las preguntas que podáis tener y las iré respondiendo con mucho gusto. Me lanzan una pregunta por aquí. Nos dicen, ¿podemos obtener toda esta información si el cliente tiene instalado un antivirus de otro fabricante, pero a su vez tiene instalado FortiClient solo para telemetría? Depende qué antivirus tenga instalado ese cliente. Hay algunos fabricantes de antivirus que se integran, que ya está desarrollada la integración con el FortiClient y hay otros que no. Entonces habría que ver qué antivirus exacto, concreto, está utilizado ese cliente y ver si la integración ya sería posible. Pues uno de los últimos que se han añadido al Security Fabric es SentinelOne. Ya existe una integración real entre SentinelOne y FortiClient para tener la telemetría del software de SentinelOne. Entonces habría que ver qué software concreto está utilizando ese cliente para poder decir si la integración es posible o no. Recordar que siempre tenemos disponible las APIs. A través de las APIs podemos desarrollar nuestras propias integraciones si tenemos la capacidad para programar en esas APIs. Por lo tanto, aunque no esté oficialmente soportado, siempre podríamos hacer una integración personalizada para ese tipo de clientes. Bitdefender, ¿me pones por ahí? Pues tendríamos que verlo. A ver si Bitdefender ya está integrado con Security Fabric, si ya es Security Fabric Ready o todavía no. Simplemente habría que mirar la lista de software y yo lo miro y te respondo para decirte si está ya la integración hecha. A ver, ¿alguna otra pregunta por aquí? Con la integración de FortiClient y FortiGate, ¿hay opción de poder desconectar de la red un PC registrado con FortiClient? Una de las ventajas de FortiClient es que desde mi infraestructura puedo desplegar configuración, puedo desplegar políticas a los FortiClient de los usuarios, de tal forma que cuando el usuario saque el PC del perímetro, de nuestra zona segura, se lleve la seguridad dentro de su PC, dentro de su FortiClient. Por lo tanto, es una de las ventajas que voy a tener teniendo el FortiClient. No solo la telemetría, no solo la información en tiempo real de lo que pasa en ese PC, sino que puedo desplegar seguridad directamente al PC del usuario. De tal forma que cuando vaya a su casa y se conecte a su acceso a Internet, que seguramente no esté securizado, aún así siga navegando por Internet con la misma seguridad que tenía dentro del perímetro. Por lo tanto, sí, voy a poder tener un PC con FortiClient desconectado del perímetro y aún así mantener la misma seguridad que tenía dentro de la infraestructura. Bueno, aquí no es necesario un MS para esto. A partir de la versión 5.4.2 en adelante de FortiGate, digamos que se sacaron del sistema operativo de FortiGate muchas de estas funcionalidades de despliegue de configuración en el FortiClient. Por lo tanto, a partir de estas versiones, como bien dices, para ciertas configuraciones sí que es necesario un EMS.
MS, para que no lo sepa, es una consola iba a decir de antivirus, no es de antivirus, es de todo, una consola en la que centralizo la gestión de los FortiClient de mi infraestructura, desde la que tengo visibilidad de todos los FortiClient, de todos los dispositivos de la red, y además puedo desplegar configuraciones en esos FortiClient. Por lo tanto, sí, efectivamente, para muchas de estas funcionalidades voy a necesitar actualmente un EMS que despliegue configuraciones en los FortiClient. Bueno, aquí, pero sí puedes forzar políticas de cumplimiento de Forti y aplicar políticas de control de aplicaciones y filtrado web. Sí, hay ciertas funcionalidades como lo que tú bien dices aquí, que es compliance, eh, control de aplicaciones y navegación que se pueden desplegar directamente desde un FortiGate. Pero hay otras cosas como, por ejemplo, autoconfiguración de VPNs y otro tipo de políticas más avanzadas que ya no se pueden hacer desde un FortiGate. Para este tipo de políticas más avanzadas es necesario actualmente un EMS. Por lo tanto, si necesitamos ese tipo de, por ejemplo, cuando se instale un PC nuevo dentro de mi organización y se le instale un FortiClient, que reciba automáticamente la configuración de las VPNs que va a necesitar. Pues eso ya no lo puedo hacer con un FortiGate. Necesito obligatoriamente un EMS. Además, EMS se sincroniza con el directorio activo para ver cuántas máquinas y qué usuarios hay en cada máquina de mi dominio y así desplegar a cada máquina concreta la configuración necesaria para esa máquina y para ese usuario. Por lo tanto, desde EMS voy a tener mayor control del que tenía desde FortiGate. Voy a poder controlar todos los dispositivos que están en mi dominio, qué nivel de seguridad tiene cada dispositivo y si no cumple el nivel de seguridad requerido, pues desplegarle pues políticas o incluso actualizar su versión de FortiClient si fuera necesario. ¿Vale? Todo eso de forma automática y en remoto. ¿Vale? Es unas integraciones de FortiClient dentro del Security Fabric. Bueno, aquí no he querido entrar mucho en esta configuración concreta, pero si estáis más interesados o estáis interesados en el endpoint en concreto, pues lo que os comentaba, os voy a mandar un correo con las dudas concretas sobre FortiClient, funcionalidades, integraciones, etcétera, etcétera, y pues estaremos encantados de responderos a todas vuestras preguntas. Vale, por lo que veo no hay más preguntas. Por mi parte, nada más. Muchas gracias por haber asistido a esta sesión. Espero que os haya sido útil y, como os comentaba, estoy a vuestra disposición en esta dirección de correo electrónico. Muchas gracias y buenos días.